Bien, me pongo a sus órdenes y en este momento de la historia espero que podamos coincidir en agendas y hacer que este país camine. Recibo con gran sentido patriótico el llamado de la unión que hace el presidente y que algunos de ustedes han resaltado. Pero eso no significa renunciar a nuestros principios, a vivir en Disneylandia, ni renunciar a nuestros derechos y deberes constitucionales, mucho menos al de discrepar. Lo que pasa en estas épocas de la Santa Inquisición del COVID-19 es que quien piensa distinto es tachado de traidor a la patria. Hoy ratifico mi compromiso con el control político y con una oposición responsable, consecuente y sin populismos. La estructura general del mensaje presidencial no fue más que una copia de la conferencia de mediodía que ya todos los costarricenses damos por descartada. Antes de esta emergencia veníamos insistiendo en la reactivación económica, en el recorte y contención del gasto, en la reforma del Estado y en un control estricto del manejo de la deuda pública. Y lo que esperábamos era precisamente la ruta del Ejecutivo en ese accionar, pero no fue así. Por el contrario, nos recetó más empréstitos, la reducción del 10% de su salario, que disfraza el pedido de más impuestos, y hay que parar de contar. También por ahí el trencito, pero de eso hablaremos más adelante. Sin un recorte real del gasto público y sin antes hacer muchas tareas pendientes, sin una priorización seria, no cuenten con mi voto para nuevos o más impuestos. Por ejemplo, habla de concretar el esfuerzo de nunca más utilizar petróleo, pero no se ve la intención de discutir la función del Recope, una refinadora que, insisto, no refina. Es necesario hablar de su reestructuración y su rediseño para facilitar una disminución del costo de los combustibles. Con igual o mayor importancia, la necesidad de abaratar el costo de la electricidad por medio y ejemplo, la generación distribuida y de una revisión de las finanzas del ICE que también brillaron por su ausencia. Nos habló de la reforma constitucional del agua como derecho humano, pero no concretó un plan de intervención en AIA, readecuando sus inversiones de acuerdo a las necesidades más urgentes, la planificación del desarrollo urbano y al manejo de los racionamientos de agua en los diferentes lugares del país, indispensable para los sectores como el de construcción, que no estuvo tomado en cuenta tampoco en el mensaje. Podemos consagrar ese derecho humano en nuestra Carta Magna y podemos aprobar una nueva ley de recurso hídrico, pero si no hay un AIA que responda a los tiempos que vivimos, solo será un lindo anuncio que tampoco resuelve nada. Tampoco nos comentó qué pasará con la diferencia existente entre el MINAE y el MAC para resolver el tema del registro de nuevas moléculas. Por el contrario, tuvimos el fin de semana un mensaje del ministro Alvarado renegando de la estrategia de apertura comercial. Presidente, es necesario que usted defina el norte en el MAC y que sea claro con los agricultores y con sus ministros. No es tiempo para postergar decisiones que favorezcan a ese sector. Su gobierno debe entender que sin agricultores no hay comida. No aclaró aquella frase: yo le dije a la caja que no hay plata. ¿Seguirá este gobierno pensando en endeudarnos más antes de honrar la deuda con una de las instituciones insignias de este país? Esperábamos el plan de pagos que muchos diputadas y diputadas hemos pedido como requisito para avanzar en cualquier otro empréstito que se tramite aquí. Y eso espero que no se alargue tanto y espero también que no quede en letra muerta la exigencia de los diputados y diputadas para ese cometido. Tampoco definió una ruta en cuanto a modernizar la gobernanza de los bancos públicos, la readecuación de las cargas para fiscales y un programa de crédito rápido, barato y de largo plazo para rescatar empresas. Pues estoy seguro que su plan de salvamento financiero no sirvió de mucho porque tampoco nos informó nada. Un tema trascendental que fue solamente mencionado y sin particular importancia fue el turismo, y aquí quiero detenerme con profundidad. El turismo es el motor que venía ganando la economía y fue apagado en pleno vuelo. Se requiere de una estrategia integral para su aterrizaje forzoso, su rectificación y despegue con un nuevo diseño. Nuestros competidores ya eran más baratos antes de esta crisis y nosotros sacamos ventaja por nuestra conexión aérea
y por el posicionamiento temprano del destino. Las condiciones con las que competíamos antes de este reinicio no serán para nada las mismas y no tendremos más pretextos para ser y seguir siendo un destino caro. Pero el detalle que implica este reto no es solo y no solo depende del ICT y del trabajo que está anunciando, sino de una priorización decidida desde su despacho para trabajar directamente en bajar los costos de los servicios públicos, revisar cánones y regulación de zona marítimo terrestre, concreción de planes reguladores de zonas turísticas para concesionar o extender las existentes, incentivos de una nueva generación que tenemos que conciliar entre el gobierno y los diputados y diputadas para concretarlo, modernización de la regulación de marinas, garantizar fideicomisos o fondos de financiamiento especiales para rescatar empresas y evitar su cierre definitivo, pero sobre todo para redefinir su producto, mantener su calidad y bajar su precio. Es importante una revisión exhaustiva de todo el producto turístico del destino, identificando cuáles pueden tener una orientación al turismo nacional y concentrar esfuerzos por ahora en esos y apuntar todo el resto de recursos a recuperar mercados internacionales, líneas aéreas y mayoristas que nos permitan reactivar en su momento el turismo extranjero. Me niego también a renunciar al posicionamiento, me niego también a renunciar al motor más importante de la economía, cuál es el turismo internacional. Lo urgente por ahora es postergar la entrada en vigencia del IVA en el sector. Ya hubo voluntad en el plan fiscal aprobando una moción de este servidor para que el primer año de la entrada en vigencia no tuviera que pagar el IVA, es decir, hoy no lo pagan. Y esa moción establecía un año de gracia. Lo que está estableciendo, y por eso le pido al ministro de Hacienda que por favor lea el proyecto, es que se extienda la entrada en vigencia de ese impuesto. El proyecto del diputado Thompson logra eso. Y nada más les recuerdo, en Alemania, o les cuento, en Alemania están exonerando una parte y bajando el impuesto del IVA a ese sector para que pueda sobrevivir. Señores y señoras diputadas, el reto que tenemos por delante es particular. Implicará en algunas ocasiones, como ha quedado claro, no estar de acuerdo con el Ejecutivo. Y debemos tenerlo claro, debemos construir equilibrios. En este contexto, espero que podamos entender que nuestro deber va más allá de solo asentir todo lo que nos envía el Ejecutivo, sino debatir sobre la pertinencia, si es que existe, y si no existe, rechazar. Rectificar cuando existe la oportunidad y, más importante, proponer con responsabilidad. Es decir, el Parlamento debe hablar en función de los costarricenses y no al servicio del partido de gobierno. He esbozado algunas temáticas sobre las cuales ya tenemos proyectos. Otras están en construcción y esperaría que los podamos impulsar juntos. Y habrá que desarrollar nuevas iniciativas con los distintos sectores. En este sentido, me pongo a las órdenes. Es imposible que solo el gobierno o que solo los diputados podamos sacar adelante toda la tarea que está y que viene por delante. Hay mucho por hacer. Por lo que veo, nos toca seguir sacando la tarea, aprobando legislación que, a pesar de la ausencia de una hoja de ruta en zapote, nos toca a nosotros definir. Señor presidente, usted le dijo a los costarricenses que su compromiso era trabajar, 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 pero no ha priorizado, y ese es el problema. Nosotros venimos insistiendo hace ya 2 años de que necesitamos trabajar, 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 pero también priorizar, priorizar, priorizar. El secreto de la nueva Costa Rica, el reto de la nueva Costa Rica que tenemos por delante, implica que no pensemos solo en algunos y que pensemos en todos y todas. Y además implica que el servilismo y la entrega de principios de algunos no puede estar por encima de la bandera costarricense. Lo que urge ahora es que entendamos
que en algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras no, pero necesitamos avanzar. Para eso pueden contar conmigo, para eso pueden contar con un compromiso decidido de priorizar, priorizar, priorizar. Muchas gracias, diputado presidente.